Hola, arrancamos este vídeo dedicado a la capa de procesamiento de Hadoop, la capa YARN. En esta capa de Hadoop nos encargamos del procesamiento distribuido, es decir, que una aplicación se ejecute simultáneamente en un montón de nodos. Para ello es importante distinguir qué es procesamiento paralelo y qué es procesamiento distribuido. Básicamente es que en un procesamiento paralelo todos los procesadores ven la misma memoria. En cambio, en un procesamiento distribuido, cada procesador tiene su memoria. En el ordenador que podemos tener en casa tenemos un procesamiento paralelo, porque podemos tener varios núcleos, pero tenemos una única memoria principal. En cambio, en un clúster Hadoop, el procesamiento es distribuido, porque se realiza en distintos nodos que cada uno tiene su memoria principal. Por poner un ejemplo del mundo real, limpiar la casa es un procesamiento paralelo, porque todos los procesadores nos estamos ocupando de una cosa probablemente distinta, pero compartimos algunos recursos. Cuando yo esté utilizando la aspiradora, nadie más la puede utilizar. En cambio, una comida entre amigos en la que cada uno aporta su parte es un proceso distribuido, porque cada uno en nuestra casa disponíamos de nuestros propios recursos que no teníamos que compartir y el resultado de todos nosotros se ha puesto común en otro nodo que es la casa del anfitrión. Esto nos lleva a que no todas las tareas se pueden aprovechar de la distribución. Algunas tareas son secuenciales. Por ejemplo, gestar un bebé es una mujer y 40 semanas. No es posible de ninguna manera que aumentando nuestro clúster virtual en este ejemplo a 9 mujeres podamos gestar un bebé en un mes. Simplemente no es posible. Por lo tanto, algunas tareas son claramente distribuibles, otras son para nada distribuibles y muchas de ellas se pueden forzar para que su proceso sea distribuido, aunque tal vez el problema no lo requiera. El núcleo realmente duro de Hadoop consiste en estas dos capas, la capa HDFS que ya hemos visto, es la capa de almacenamiento, y la capa YARN, que es la que vamos a ver en este tema, que es la capa de procesamiento. Aunque decimos que esta es la capa de procesamiento, realmente de lo que se encarga esta capa es de la gestión de los recursos, y en una capa superior tenemos los motores de procesamiento. En las primeras versiones de Hadoop no se hacía esta distinción, y era estrictamente una capa de almacenamiento, HDFS, y una capa de procesamiento, MapReduce. Esto no terminó de funcionar bien porque MapReduce distribuye bien el trabajo, pero no gestiona nada bien los recursos. Así que, a partir de la segunda versión de Hadoop, se introdujo una segunda capa para gestionar los recursos. Y por abuso del lenguaje ya la llamamos la capa de procesamiento distribuido. Sobre esta capa de gestión de los recursos, ahora sí, vienen los motores de búsqueda. En este tema veremos la capa YARN con el motor de búsqueda MapReduce. Estas dos capas que constituyen el núcleo duro de Hadoop, la capa de almacenamiento y la capa de procesamiento, están íntimamente relacionadas. Así que vamos a hacer un rápido repaso de lo que era HDFS. HDFS es un sistema de almacenamiento distribuido y centralizado. ¿Qué quiere decir esto? Distribuido, que hay muchos nodos, y centralizado, que hay un nodo principal. Y el resto son trabajadores o esclavos. Al nodo principal lo llamamos NameNode y a los nodos trabajadores los llamamos DataNode. Los archivos que se guardan en los DataNodes se dividen en bloques de 128 megas y además estos bloques se replican un número de veces en distintos nodos. El modo de funcionamiento era que un cliente se conectaba siempre con el NameNode. El NameNode decidía según el estado de los nodos si la operación se podía realizar o no y en caso de poderse le decía al cliente en qué nodo tenía que escribir. Internamente el NameNode le diría a los DataNodes dónde replicar esos bloques. Aquí lo importante que tenemos que recordar es que tenemos réplicas del mismo bloque en varios nodos distintos. Vamos ahora con la capa YARN. La idea es muy parecida. Esto también es un sistema distribuido y centralizado. Distribuido porque trabajamos con múltiples nodos y centralizado porque uno de ellos tiene un papel principal y el resto son trabajadores. Aquí el nodo principal se llama Resource Manager porque es el que ejecuta precisamente esa función, la de gestor de los recursos. El resto de los nodos serán nodos trabajadores y ejecutarán un servicio que se llama Node Manager. Cada uno de estos nodos puede almacenar varios contenedores. Algunos son simplemente contenedores y otros tienen una función especial que se llama Application Master. Vamos a ver en qué consiste cada uno. Un contenedor es una unidad virtual que incluye memoria, recursos HDFS y otro tipo de recursos. Un programa puede necesitar un contenedor y otro programa puede necesitar 100 contenedores. Dicho de otra manera, un programa puede necesitar 1 GB de memoria y otro programa puede necesitar 36 GB de memoria. Estas son las unidades de procesamiento mínimas que se dan con la capa YARN. El tamaño de los contenedores no es fijo, podemos definir un tamaño mínimo y si hacen falta más, el contenedor puede crecer de múltiplo en múltiplo. Si por lo que sea en ese nodo se considera que ya no entran más contenedores o no es bueno que esté cargado con tantos contenedores, ese contenedor extra se puede crear en otro nodo. De entre los contenedores hay un contenedor especial que se llama
Application Master. Este contenedor ejecuta un programa que se encarga de gestionar y llevar el control de todos los otros contenedores de ese programa. Fíjate, aquí tenemos un cliente azul y la aplicación azul tiene el Application Master aquí y un contenedor en este otro nodo. En cambio, este cliente rojo tiene el Application Master aquí y tiene contenedores en este nodo y otros dos en este otro nodo. Por encima de los contenedores tenemos al Node Manager. Esto es un código que se encarga de gestionar los contenedores que tiene ese nodo. Les dará más o menos prioridad y les dará tiempo de procesador. Además, es el encargado de emitir los latidos de ese nodo e informar al nodo principal de su estado de carga y recursos disponibles. Por último tenemos al Resource Manager. Este es el nodo principal. Realmente este tiene dos trabajos. Uno es el planificador y otro es el gestor de las aplicaciones. Este gestor de las aplicaciones habla directamente con los Node Manager y concretamente con el Application Master. Recoge de los latidos de estos toda la información referente a cómo progresan los trabajos que ha lanzado. Por otro lado tenemos el planificador. El planificador también habla con los Node Manager, pero su conversación tiene más que ver con crear, gestionar y eliminar contenedores. Como estamos viendo, la capa YARN de lo que se encarga es de gestionar los recursos para que un motor de procesamiento los use. Vamos a hablar en este caso del motor de procesamiento MapReduce. Este, además de ser el nombre del motor del procesamiento, es también un modelo de programación que está orientado al procesamiento paralelo, distribuible y escalable. Paralelo porque, como estamos viendo, puede haber dos contenedores dentro del mismo nodo. Pueden y van a compartir memoria. También es distribuible porque la aplicación roja se ejecuta en dos nodos. Y también es escalable porque podemos añadir tantos nodos al clúster Hadoop como queramos. Piensa que este motor de procesamiento es antiguo, pero es la base de todos. Surge a principios del año 2000 de la mano de Google. En ese momento Google necesitaba procesar el PageRank de las páginas usando una cantidad inmensa de datos. En ese momento no se contemplaba ni era necesario una velocidad de tiempo real para calcular esta valoración de cada página. Era un trabajo que podía demorar un tiempo, pero eso sí, para hacerlo se necesitaban cantidades ingentes de datos. Este modelo de programación se basa en dos funciones, la función map y la función reduce. La función map procesa los datos de entrada y los convierte en datos intermedios en forma de pares clave-valor. Reduce toma estos valores y los combina en un conjunto más pequeño de pares clave-valor con los valores agrupados por alguna clave. Muchas aplicaciones como Hive funcionan sobre MapReduce. Hive es una aplicación que permite ejecutar sentencias SQL y leer otros formatos de tipo columna como por ejemplo Parquet. Cuando entendamos MapReduce y veamos otros motores de procesamiento, entenderemos por qué MapReduce ya ha quedado ampliamente superado en favor de otros motores, como por ejemplo Spark o Flink. Volvamos a este gráfico para ver cómo funciona YARN. En primer lugar, vamos a colocar nuestros datos de entrada en HDFS. En principio, usaremos archivos de texto planos, pero también podrían ser registros de una base de datos. Lo que es importante es que estos datos estén en un sistema de ficheros distribuido. Nosotros hemos visto HDFS, pero podrían estar perfectamente en un S3 de Amazon, por ejemplo. Esto es importante porque al estar los ficheros distribuidos, la capa YARN va a tener esto en cuenta a la hora de asignar contenedores a los nodos donde ya estén estos bloques. Recuerda que la capa HDFS y la capa YARN están íntimamente unidas. El segundo paso consistiría en que el cliente se conecte al Resource Manager y le solicite la ejecución de una aplicación. Para ello tiene que indicar la ruta HDFS donde están los datos de entrada y especificar la ruta HDFS donde se dejarán la salida. En el paso 3, el Resource Manager consultará con el planificador los recursos disponibles y si acepta el trabajo, elegirá un nodo para crear allí un contenedor, cuya misión es gestionar y monitorizar el progreso de la aplicación. Para hacer esto, en el paso 4, el Resource Manager contactará con el Node Manager del nodo seleccionado y ordenará crear allí un contenedor. En el paso 5, el Node Manager de ese nodo creará allí un contenedor especial llamado Application Master. En el paso 6, cuando el Node Manager le dé ejecución al Application Master, este solicitará los recursos al Resource Manager. En el paso 7, el Resource Manager otra vez repite el proceso, pero esta vez para crear los contenedores necesarios. Es decir, notifica a los Node Manager necesarios que creen los contenedores. En la selección de estos Node Manager se han tenido en cuenta la localidad de los datos, es decir, altamente probable, ahí había una copia de los datos que tiene que procesar. En el paso 8, el Application Master mantiene el estado de todos sus contenedores en el clúster y a su vez informa al Resource Manager del progreso de la aplicación. Si detectara algún problema, podría reiniciar o solicitar otro contenedor al Resource Manager. En el paso 9, durante la ejecución de los trabajos, los Node Manager secuenciarán paralelamente la ejecución de todos sus contenedores, sin importar si pertenecen a un mismo trabajo o a otros. A medida que los procesos van acabando, el Application Master informa al Resource Manager que dará la orden a los Node Manager para que se cierren y se liberen todos los contenedores creados. Por explicarlo de una manera más sencilla, entendamos que aquí hay como dos fases. Cuando un cliente indica al nodo principal que quiere ejecutar un trabajo,
Este crea un contenedor en uno de los nodos trabajadores que tiene la misión de velar por esa aplicación. En una segunda fase, este contenedor especial solicitará al nodo principal los contenedores que va a necesitar. Gestionará y llevará el control del progreso de la aplicación y cuando termine se borrará todo. Como ves, todo lo que hemos dicho hasta ahora tiene que ver con los recursos. Esto es la capa jar. Vamos a hablar ahora del funcionamiento del motor. Y para ello lo vamos a ver con el típico ejemplo de contador de palabras que es el holamundo del MapReduce. Con el motor MapReduce este se va a encargar de prácticamente todo. Eso sí, nos deja a nosotros la lógica del programa, que la vamos a hacer con los mappers y los reducers. La idea es que el motor de procesamiento y la capa YARN se entiendan, y esto se nota en esta primera parte. Si nos fijamos, aquí al principio tenemos los archivos de entrada, en este caso tenemos dos archivos. Lo que va a hacer MapReduce en una fase en la que nosotros no vamos a controlar nada es dividir estos archivos de entrada en unidades mínimas. Si fuera una base de datos sería un registro, y si fuera un archivo de texto sería de fila en fila, realmente de salto de línea en salto de línea. MapReduce, que se comunica con la capa YARN, que a su vez se comunica con la capa HDFS, hará posible que estos dos mappers se ejecuten en dos de los tres nodos que mantienen una réplica de este archivo. Esa es la filosofía de Hadoop. El código va a los datos. Una vez que los datos se han dividido, entran dentro de un mapper que nosotros tenemos que programar. Estos mappers lo que van a hacer es ejecutar una y otra vez las líneas que la capa YARN le vaya pasando. Por ejemplo, en esta línea las va a procesar y va a decir que hay una manzana, una naranja y un mango. No es que las cuente, es que simplemente indica que hay una aparición de manzana, otra aparición de manzana, otra aparición de manzana. Lo vemos mejor en este caso de aquí abajo. Hay dos manzanas, pero a medida en que van llegando, las tuplas, las parejas de clave-valor, son así. La clave será la palabra y el valor será 1, indicando que es una aparición, otra aparición, otra aparición. Como ves, es un procesado parcial. Este mapper solo ha tenido acceso a estos datos y este otro mapper solo ha tenido acceso a estos datos. Estas parejas de clave-valor, cuando salen del mapper, pasan a una fase que llamamos shuffle. En esta fase se ordena por clave y se suman los iguales. Fijaros en esta manzana que ha tomado parejas de este nodo, de este y de este. En esta fase también se preparan los datos de entrada para el reduce. No necesariamente todos los datos que entran al reduce son iguales. Aquí tenemos 5 reducers, pero perfectamente podríamos haber tenido, pues por ejemplo, 2, uniendo estos dos y uniendo estos tres. Aquí lo que se hace es una agregación con estos datos de entrada. Al igual que con los mappers nos van a ir llegando datos de línea en línea. Y aquí tendremos que hacer algún tipo de función o de agregación para obtener el resultado final. En un contador de palabras es muy sencillo porque simplemente hay que sumar 1 en los iguales. Y con esto llegamos al producto final donde nos indican las apariciones de cada una de las palabras. Esta es la esencia de MapReduce. Es un motor que se lleva bien para problemas que se pueden procesar de esta manera, en la que hay un procesamiento parcial de los datos en bruto, que después se agrupan con las funciones típicas de contar, sumar, hallar la media, el máximo, el mínimo, y que con eso se obtiene el producto final. Piensa también de dónde surgió esto. Esto fue un desarrollo de Google porque necesitaban darle puntuación a las páginas, y para ello tenían que ver las veces que aparecía cada palabra, los enlaces que apuntaban a esa página, la calidad de los enlaces desde esa página a otras. Tenía que contar y puntuar diversos aspectos y después agruparlos todos para dar una puntuación. A mayor puntuación de esa página, mejor colocada aparecía en el ranking de resultados. Vamos a ver el ejemplo más sencillo de un MapReduce donde no hay nada de distribución, solo hay un mapper y solo hay un reduce. En este caso vamos a procesar este texto. Al mapper le irá llegando esta línea 1 y creará una pareja de clave-valor con la clave la palabra 1 y el valor simplemente un 1 como que es una aparición de esta palabra. En la siguiente iteración le llegará la siguiente línea 1, 2. Recorre esta línea y creará dos parejas, una en la que la clave vuelve a ser 1 y el valor también un 1 porque es otra aparición del 1 y otra pareja con clave 2 y valor 1 porque es una aparición de la palabra 2. En la siguiente iteración aparece esta línea 1, 2, 3 y se vuelven a crear las parejas 1, una aparición, 2, una aparición, 3, una aparición. Y en la última línea, 1, 2, 3, 4, se crean estas cuatro parejas, 1, 2, 3 y 4. Todas estas salidas que ha ido emitiendo Mapper pasan a la fase de Shuffle. En esta fase lo primero que se hace es ordenar la clave. Por orden alfabético, 4 está arriba y 1 está abajo de todo. Cuando las claves ya están todas ordenadas, pasamos a la fase de Shuffle. Aquí lo que se hace es dividir en tantos bloques como reducers tengamos. Como solo vamos a tener un reduce, no dividimos, van todos los datos al mismo reducer. De toda esta fase se encarga MapReduce y Hadoop. Todos estos datos de pareja en pareja van a ir llegando al reducer y el reducer lo que tiene que ir haciendo es agregando. Se queda con un 4, un 1, le llega un 2, como es distinto ya emite el 4 y carga el nuevo valor del 2, llega otro 2, lo suma, llega otro 2, lo suma, llega un 3, como es distinto devuelve estos 3, con el 3 hace exactamente lo mismo y con el 1 suma, 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 suma hasta que llega al final y devuelve el resultado.
Lo que ha hecho es una agregación. Tanto lo que ha hecho el mapper para separar cada una de las palabras de las líneas como lo que ha hecho el reducer para contar los iguales, tendremos que programarlo nosotros. Vamos con el siguiente ejemplo, que es muy parecido, ya hay algo de distribución porque hay un mapper y dos reducers. La idea es exactamente la misma. Al mapper le van a ir llegando las líneas y en el mapper tendremos que programar para partir cada una de esas líneas en palabras. En cuanto detectemos una palabra, iremos generando estas parejas de clave-valor. Pasarán a la siguiente etapa, donde se van a ordenar y en la fase de shuffle se van a dividir en tantos bloques como reducers tengamos. En este caso, como tenemos dos reducers, estas claves van para un reducer y estas claves van para el otro. Lo bueno es que de esto nosotros no nos tenemos que encargar, porque fíjate que lo ideal es que las claves iguales vayan al mismo reducer. De toda esa gestión se encarga Hadoop. Vamos ahora a otro escenario un poco más distribuido. En este vamos a tener dos mappers y dos reducers. Los datos de entrada se van a dividir en dos subgrupos, pues a lo mejor aprovechando los bloques HDFS o una fracción de ellos. Hadoop colocará estos mappers donde haya alguna réplica de estos datos. La manera de funcionar es exactamente la misma. Recibirá una línea, creará las parejas de clave-valor que necesite, pasará a la siguiente línea, creará las parejas que necesite y en el otro mapper, en otro nodo, exactamente lo mismo. Pasará a la primera línea, creará las parejas, pasará a la siguiente línea, creará las parejas. Las salidas de estos mappers pasarán a una etapa de ordenación. Y una vez ordenadas pasarán a la etapa de shuffle, donde se crearán tantos bloques como reducers tengamos y dentro de esos bloques se agruparán claves iguales. No se va a romper esta clave 2 en varios bloques para que acabe en reducers distintos. Como puedes ver, aquí hay cierta complicación. Que las parejas clave-valor ya estén ordenadas simplifica mucho este proceso, porque después de una clave solo esperamos obtener la misma o otra distinta, pero una vez la hemos procesado ya nunca más va a volver a aparecer. Con los bloques que salen del shuffle se hace exactamente lo mismo, se agrupa sumando. La primera línea que entra es 4, 1, como la siguiente es distinta, esto ya será un resultado, después tenemos 2, 1, la siguiente es igual, con lo cual sumamos, la siguiente es igual, con lo cual sumamos y se acaba, con lo cual el resultado que emitimos es 2, 3 apariciones. Aquí pasa exactamente lo mismo, la primera línea es 3, la siguiente es igual, con lo cual se suma, la siguiente es distinta, con lo cual se imprime el resultado anterior, que es un 2, y se empieza de 0, la siguiente es la misma, la siguiente es la misma, la siguiente es la misma, se suman todas, un 4 y se imprime. En ocasiones verás que hay una fase intermedia entre los mapper y los reducers antes del shuffle que se llama combiner. El talón de Aquiles y uno de los lastres más grandes que tiene MapReduce es que hace muchas escrituras en disco. Y si escribir en disco es lento, escribir en HDFS, que además tiene que hacer varias réplicas, es mucho más lento. Para evitar que la etapa shuffle juegue con tantos datos, se puede meter una etapa intermedia que se llama combiner, en la que agrupamos los datos de salida de un único mapper. Este es el mismo ejemplo que antes, pero fíjate que la salida de este mapper, que era 1, 1, 2, cuando pasa por el combiner, se agrupa este resultado. Y en lugar de pasar 3 parejas, solo pasan 2. Aquí es aún más evidente, porque tenemos un 1 aquí y un 1 aquí que se agrupa, tenemos un 2 aquí y otro 2 aquí que se agrupa, un 3 y otro 3 que se agrupan y un solo 4 que va. La salida de esta nueva fase combiner pasa a la etapa sort, que nosotros aquí no controlamos nada, en la que se ordena por clave, con lo cual lo que hubieran los valores realmente no nos afecta. En la parte de shuffle tampoco nos afectan los valores, porque lo que queremos es hacer bloques de claves iguales. El reducer funcionará exactamente igual. Le va a llegar la primera línea 4, como la siguiente es distinta, ya imprime esto con su valor. Lee la siguiente, como es la misma, la suma, y como acaba el archivo, lo muestra como resultado. Aquí ya no tiene que hacer absolutamente nada. Le llega un 3 con un valor 2, porque ya viene del combiner. El siguiente es distinto, con lo cual este ya va directamente a los resultados, y el último es el último, con lo cual ya va directamente a los resultados. En esta rama de aquí hemos ganado mucha velocidad y además hemos reducido la carga del procesador. Vamos a ver esto mismo, pero desde otro punto de vista para que nos ayude a la hora de desarrollar las prácticas. Aquí en medio tengo mi equipo local, donde tengo mi archivo de datos y estoy programando una función mapper y una función reducer. Lo estoy haciendo en local. Dentro de este equipo tengo un Hadoop ejecutándose, es decir, tengo una capa HDFS de almacenamiento y tengo una capa YARN de procesamiento con MapReduce como motor de procesamiento. Cuando estoy en este estado, quiero lanzar el trabajo. Para lanzar el trabajo, lo primero que hago es subir a HDFS este archivo. Recuerda que en HDFS por defecto se crean 3 réplicas. Es decir, que este archivo está en este nodo y en este nodo. A continuación, lanzo el mapper, que en este caso se va a distribuir en 2 nodos. Voy a tener 2 mappers. Será el planificador de la capa YARN el que elija los nodos donde voy a lanzar estos mappers. Y para ello seguro ha tenido en cuenta dónde hay réplicas HDFS de estos datos. Bien, ahora lanzo los mappers. Como hemos visto en el ejemplo anterior, los datos se dividen. Hadoop tendrá en cuenta un montón de cosas para hacer esta distribución. Por ejemplo, aquí me he inventado que en este nodo se van a procesar estas 3 líneas, que sería este, ¿no? Este nodo de aquí.
y en este otro nodo se va a procesar solo esta línea, sería este de aquí. A continuación, los datos de salida de estos mappers pasan a una etapa sort. De esta capa se encarga jar. Nosotros no tendremos por qué hacer nada, a no ser que explícitamente queramos. Lo único que se hace en esta fase es ordenar las claves. A continuación, esta etapa sort pasa a una etapa de shuffle, en la que se crean tantos grupos como reducers queramos. Hadoop ha decidido que en este caso vamos a tener 2 reducers. Con ya los datos ordenados, agrupamos por orden de clave los iguales en cada bloque. Aquí tenemos la clave 4 y 2 y aquí tenemos las claves 3 y 1. El detalle es que esta salida se graba en disco. Y recuerda que el sistema de archivos HDFS tiene 3 réplicas. Hadoop, por la razón que sea, ha decidido poner una réplica aquí, otra aquí y otra aquí. Ahora llega el momento de lanzar los reducers. ¿Dónde va a lanzar esta aplicación? Pues Hadoop elegirá alguno de los nodos donde estén estos datos intermedios. No tendría mucho sentido que ejecutara un reduce aquí, porque aquí no hay nada de datos que pueda utilizar. Habría que copiar los datos nuevamente. Tampoco tiene mucho sentido que ejecute un reduce aquí, porque estos datasets eran los originales. Ahora necesitamos los procesados. Cuando lanzamos los reducers, Hadoop ordena ejecutarlos en este nodo y en este otro nodo. Fíjate que en ambos están los datos del shuffle que va a utilizar como entrada. Toma el primer valor, como el siguiente es distinto, ya lo pega, toma el siguiente valor es igual, toma el siguiente valor es igual, acaba, con lo cual ya suma los resultados y aquí hace exactamente lo mismo. Primera línea, la siguiente es igual, se suma, la siguiente es distinta, con lo cual volcamos el anterior que es un 2, la siguiente es igual, la siguiente es igual, la siguiente es igual, se suma todo y se lanza el resultado. Esto explica por qué algunas veces vemos que se ejecutan reducers en nodos donde no había réplicas de los archivos originales. Y es porque el reducer no lee los archivos originales, lee los datos procesados después de haber pasado por cada una de estas 3 fases. Las prácticas a las que nos dedicaremos en este tema de la capa jar con el motor MapReduce será a programar mappers que lean líneas con datos en bruto y generen parejas de clave-valor, y también programaremos reducers que leerán estos datos semiprocesados y los agruparán. Eso es todo. Hasta aquí este vídeo.